A explicaros. Yo voy a empezar con dos filminas, con dos diapositivas, que creo que son bastante importantes en todo lo que voy a hablar después, ¿no? La primera es una diapositiva un poco que en el mundo de cualquier empresa pues no tendría sentido ni utilizarla, ¿no? Pero creo que en el fútbol sí es necesaria, ¿no? La pongo la primera porque todo lo que después voy a contar, de cómo se planifica, cómo se trabaja, cuántos vídeos hay que ver, cuántas veces hay que ver el jugador, que si hay que saber si es bueno, es malo, si tiene buena vida, no tendría sentido sin esto, ¿no? Yo aquí lo que intento explicar es, veis que es el organigrama de un club de fútbol, con todos los aspectos orgánicos que puede tener un club, con toda la infraestructura, consejo de administración, presidencia, dirección general, director deportivo, jugadores, empleados, y veis que todos están encaminado a un resultado final, ¿no? Que es el éxito deportivo. ¿Qué quiero yo explicar con esta diapositiva, ¿no? Pues que una de las principales o la principal baza para que un club funcione debe ser esto, ¿no? Es que todos los estamentos del club vayan en la misma dirección. Insisto, esto en cualquier empresa alejada del fútbol pues sería muy absurdo, muy de perogrullo explicarlo, pero sabéis que en el fútbol no es así y seguro que si os ponéis a pensar encontraréis no uno, ni dos, ni tres, sino muchos ejemplos de circunstancias o de equipos, de proyectos, que no pasa eso, que el director deportivo está peleado con el presidente, que el entrenador no se habla con el director deportivo, que el entrenador de la cantera no se dirige al entrenador del primer equipo, que el responsable de la cantera no se habla. Bueno, mil combinaciones. Y muchas veces, y seguro que os suena esto que voy a decir, decimos, joder, hay que ver este equipo con los buenos jugadores que tiene, cómo es que ha descendido, o tal equipo hay que ver que año tras año cambian de director deportivo, cambian de entrenador, traen 10 jugadores, se van otros días y nunca consiguen nada. Pues posiblemente en esta no sinergia hacia el mismo camino, pueda estar la explicación. Por tanto, antes de meternos en los vericuetos de lo que es la planificación y cómo se hace, cómo lo hacemos nosotros, creo que tendríamos que hacer un análisis de que si a lo mejor en este no reflejo de la realidad de un club, en esta filmina, puede estar. Yo voy a poner un ejemplo de un amigo mío, que además está aquí hoy, que no tiene nada que ver con la planificación, ¿no? Que es con el fútbol. Yo aprendí de él que a veces se entrena mucho, se hacen todas las planificaciones, los microciclos, mesociclos, se hacen muchos trabajos, pero a veces los partidos se decantan por no poner un jugador en el segundo palo. Y dice, qué cosa más absurda. Mira, pues yo os reto que a partir de hoy veáis todos los domingos los resúmenes y contabilicéis los goles que hay en los segundos palos de un córner o fundamentalmente de un córner. Ya verás como todos los domingos hay un gol. ¿Qué quiero decir con eso? Que con un gesto tan sencillo como poner un jugador en el segundo palo, pues posiblemente podríamos conseguir un resultado positivo y sin embargo estamos toda la semana trabajando, que si la táctica, que si la técnica, que si la física, que si las cargas de trabajo, que si... y con ese detalle a lo mejor se puede ganar un partido. Pues esto es lo mismo, es decir, a lo mejor tenemos una estructura de un club perfecta, un director deportivo, dos áreas de trabajo, fútbol nacional, fútbol internacional, una cantera perfecta, estructurada, con captación, formación, metodología, tecnificación. Y sin embargo en el club, en el seno del club, no se rema hacia el mismo sentido y empiezan los problemas. Y seguro que vosotros tendréis muchos ejemplos en vuestra mente ahora mismo de que es real lo que yo estoy diciendo. Y la segunda diapositiva que voy a poner, antes de entrar en materia, es algo de lo que yo creo que me siento orgulloso, ¿no? Y de que creo que en mi modelo de figura de director deportivo creo que es fundamental, ¿no? Y lo que quiero representar con esa figura o con esa filmina es que aunque jerárquicamente el director deportivo está por encima del entrenador porque forma parte de la infraestructura deportiva que decide incluso qué entrenador se contrata, una vez que se toma esa decisión, una vez que el Sevilla elige a Marcelino como entrenador, yo creo que el director deportivo, al igual que el segundo entrenador, el entrenador de portero, el psicólogo, el delegado, bueno, todas las personas que rodean la estructura propia de un equipo de fútbol, del plantel, el director deportivo debe ser una herramienta de trabajo del entrenador. Es mi manera de entender, seguro que si mañana hay aquí otro director deportivo, tiene otro concepto, es decir, que si viene Valdano y habla de Mourinho, no creo que se ofrezca como herramienta de trabajo,
Pero en mi modelo, en mi concepto, creo que el director deportivo tiene que ser una ayuda en el día a día, en determinadas circunstancias, la que podáis imaginar, ¿no? En las conversaciones con los jugadores, en las conversaciones con otros integrantes del plantel, en los consejos que le puedan dar, en conocer la filosofía del club, porque lleva más tiempo ahí y sabe. Sí, hay una serie de circunstancias que creo que son importantes. Por eso, yo creo que el director deportivo, teniendo que estar mucho tiempo en su despacho, también debe estar mucho tiempo en los campos de fútbol, en la ciudad deportiva o en el estadio donde se realicen los entrenamientos. He querido empezar con estas dos filminas un poco que son ajenas al resto de la charla, pero que para mí son importantes, ¿no? Porque, insisto, es fruto de la experiencia de 12 años de director deportivo, conceptos que uno va captando. Pero vamos a empezar con lo que es la planificación, ¿no? Yo creo que en la planificación deportiva de un club, insisto, que utiliza el modelo del Sevilla. Antes hablaba José Luis, ¿no?, de que a los entrenadores difícilmente se les deja opinar en el tema de fichajes. Yo creo que hay tres modelos, y lo digo rápidamente, a la hora de planificar deportivamente un club. Hay un modelo presidencialista, donde el presidente es el que marca las pautas fundamentales, y creo que no muy lejos de aquí, seguro que os viene a la cabeza un modelo, ¿no?, que es el Deportivo de La Coruña, que no tiene ningún matiz negativo, porque el Deportivo de La Coruña, desgraciadamente, hoy está en segunda división, pero con ese mismo modelo, con esa misma forma de actuar, ganó una Liga, ganó una Copa, fue semifinalista de Champions. Otro equipo que podremos identificar es el Real Betis Balompié, de la época de Lopera, que también ganó una Copa, que también jugó la Champions, pero donde la figura del presidente es la que un poco marca las pautas del club. Luego está el modelo anglosajón, le digo anglosajón porque es el modelo donde se utiliza más en Inglaterra, que es donde el entrenador, a lo que se refería antes José Luis, es el que tiene todas las riendas de la planificación, ¿no? Prácticamente es el encargado de comprar, vender, decidir. De hecho, el puesto de director deportivo o jefe de scout, que es el que se utiliza en aquella zona, pues está incluso por debajo jerárquicamente del entrenador. Y luego está el modelo mixto, que es el que se utiliza en España, fundamentalmente en la mayoría de los clubes, donde hay tres patas, ¿no?, que sustentan la mesa: el presidente, fundamentalmente en el área económica, el director deportivo en el tema de la planificación y el entrenador a la hora de marcar los perfiles. Y yo ahí, y José Luis no ha trabajado conmigo, y el futuro nunca sabe lo que deparará, pero si algún día trabajamos juntos verás que el entrenador tiene mucho que decidir. Yo siempre digo, y lo explicaré luego un poco más adelante, que el entrenador no debe, a mi manera de ver, no debe decidir qué jugadores, qué nombres deben ser los contratados, pero sí debe marcar fundamentalmente él y nadie más el perfil de ese jugador, ¿no? El traje que quiere para ese sitio, para ese lugar, ¿no? Y el director deportivo, con su trabajo, pues ponerle los nombres, ¿no? Para mí hay tres palabras claves, ¿no?, tres conceptos claves en una planificación. La propia palabra planificación, la motivación y el grupo humano, ¿no? Yo creo que esos son tres cimientos, tres pilares que deben de servir para que una dirección deportiva de un club navegue con buen puerto. Es decir, el punto de partida tiene que ser la planificación, ¿no? Es decir, nada sale por casualidad. Esto no es que tú te levantas un día y le quitas a tu hijo la Play y te pones a ver el Pro Evolution Football y miras los jugadores que hay con más puntuación y firmas eso. No, esto no es así, ¿no? Esto tiene que tener un porqué, de haber un escenario presente donde estamos y sobre todo un escenario futuro donde queremos llegar. Y en ese camino debe estar la planificación, que debe ser fundamental para la búsqueda del objetivo final, que al final es el éxito deportivo, el resultado deportivo. La planificación, ahora entraremos y explicaré cómo es la que nosotros hacemos, pero como dos matices muy rápido, debe ser una planificación renovable y además viva. Es decir, la planificación no puede ser algo anacrónico. Tú no puedes
el 14 de mayo decir, oye, pues nosotros vamos a trabajar así, así, de aquí a final de temporada y dejarla ahí guardada. Y no, tú tienes que adaptarte a los momentos, adaptarte a los tiempos, a las circunstancias, a los posibles problemas que te vengan, ¿no? Y sobre esos problemas actuar, ¿no? Tienes que tener una base, un guión, pero sobre ese guión ir trabajando. Después he dicho que otra palabra clave es la motivación, ¿no? La motivación se define como los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. La motivación debe girar en un doble sentido. La tuya propia, es decir, yo creo que alcanzar los objetivos sin una motivación, sin una exigencia, es muy difícil. Y para ello tienes que ser ambicioso, ¿no? Yo creo que hay que ponerse siempre objetivos que sean a priori difíciles de conseguir, ¿no? Pongo el ejemplo típico del examen. Si tú estudias para conseguir un 7, pues posiblemente te quedes en el 5,5, en el 6, pero si estudias para conseguir un 10, posiblemente llegues al 8, al 9. Nosotros cuando empezamos en este proyecto, hace ya unos años, la temporada 2000-2001, pues la primera era un club totalmente distinto al actual, ¿no? Con 48 millones de euros de pasivos, con todo embargado, en segunda. Bueno, pues el objetivo en aquel momento, que era difícil, era ascender ese año. La gente, cuando vio los fichajes que yo hice en aquella época, pues decía, con Roberto Alé, el Sevilla segunda B, sin que imaginaros el nivel de los fichajes. Pablo Alfaro está por ahí un poco, que es el ejemplo más evidente de esos fichajes. Sin embargo, a pesar de fichajes como los de Pablo Alfaro y demás, pues nos aspiramos y nos pusimos como objetivo subir a primera división. Y la gente pues decía, oye, pues ¿no sería más cómodo no cargaros con ese peso e intentar de ir más poco a poco, sanear el club? No. Pero ascendimos, ¿no? Ascendimos ese año como campeón en una segunda división, estaba el Tenerife, el Atlético de Madrid, el Real Betis Balompié. Y cuando ascendimos, pues el objetivo siguiente era clasificarnos para Europa. Cuando nos clasificamos para Europa, dijimos, ahora para la Champions. Y la gente decía, estábamos locos. Y cuando nos clasificamos para la Champions, vamos a conseguir títulos. Pero ¿cómo voy a conseguir títulos si ya hay 58 años? Conseguimos 5 títulos en 15 meses. Bueno, es decir, había un objetivo importante, una motivación para que el día a día tú te pusieras una serie de barreras que intentara de sortear y conseguir esos objetivos. Por tanto, la motivación, en un primer sentido, tuyo propio, de intentar siempre ponerte metas para conseguir. Ahora me preguntaban ahí en una entrevista que si este año era el reto más importante y yo le decía, no, porque ¿qué es más importante? ¿Este año o cuando estábamos en segunda o cuando conseguimos los 3 títulos y teníamos que revalidar esas consecuciones? Yo creo que los retos te los tienes que poner tú mismo, ¿no? Y no tienen que ser tampoco tan a largo plazo, tienen que ser retos ambiciosos, pero mucho más a corto plazo, ¿no? Que te permitan todos los días tener la ilusión y las ganas de poder revertir cualquier tipo de situación. Pero además, esa motivación tiene que estar en el grupo de jugadores, en la plantilla, en el entorno sobre el que tú tienes tu área de influencia, ¿no? Yo, a las preguntas de cuál ha podido ser uno de los problemas de esta temporada, problemas entre comillas, que hemos quedado quinto, ¿no? Pero sí que es verdad que el equipo no ha dado sensaciones para ser felices o para estar contentos. Y yo decía, ¿no?, que posiblemente el error ha sido nuestro, que no hayamos sido capaces de mantener viva la motivación en el seno del vestuario, ¿no? De reconvertir un poco los objetivos dentro del grupo para que ellos no perdieran esa fe o esa ilusión, ¿no? No perdieran la motivación, ¿no? Yo pongo 2 ejemplos muy rápidos, ¿no? Hace poco, un ejemplo de lo que quiero decir, ¿no? De que para buscar un objetivo esa motivación es fundamental, ¿no? Hace poco yo escuchaba una entrevista de Vicente del Bosque, después de una presentación de un libro, después de que España perdiera 4-0 con Portugal, y él decía que el responsable de esa derrota había sido él mismo, y claro, pues, si es el entrenador, lo normal es que sea él, pero no decía que había sido él el responsable por no haber elegido a los mejores jugadores para ese partido, por no haber leído bien el partido, por no haber utilizado el sistema más idóneo, sino porque no había sido capaz de, en un grupo que venía de ganar la Eurocopa y la Champions, perdón, y el Campeonato del Mundo, no había sido capaz de motivar
para un partido amistoso en Portugal al grupo, ¿no? No había sido capaz de encontrar un objetivo lo suficientemente motivante como para que el equipo saliera al campo a intentar de conseguir la victoria. Y os pongo otro ejemplo de lo que quiero decir, de lo que significa esa búsqueda continua de la motivación. Si yo hago aquí una encuesta rápida y pregunto quién es el responsable de este Barcelona exitoso de los últimos años, pues seguro que tendríamos disparidad de criterios. Uno diría Messi, otro Iniesta, otro Xavi, otro Laporta, otro Rosell, otro Guardiola. Yo particularmente pienso que es Guardiola, y no porque haya conseguido un fútbol que a todos nos enamora, porque sea un equipo que trabaja defensivo ofensivamente muy por encima de lo que habíamos visto hasta ahora, no porque haya conseguido aunar a un grupo de jugadores, sino porque creo que es, a pesar de que en esa plantilla hay jugadores con 14, 15, 13, 16 títulos a nivel individual, botas de oro, a nivel de equipo, a nivel incluso de selecciones, pues sin embargo yo creo que es capaz de conseguir que ese grupo día tras día busque una motivación por algo, busque un objetivo. Es decir, yo hacer un momento un pequeño receso en vuestra mente, intentar de pensar y acordaros de cómo celebra un gol el Barcelona, pero no el gol de la final contra el Manchester, ni el de la semifinal contra el Madrid, un gol contra el Sevilla, el cuarto gol contra el Sevilla, que lo metió Villa. Seguro que parece que es el último gol o el primer gol que han hecho en su vida. Es decir, es un poco el reflejo de esa ilusión en un grupo, insisto, donde si hay algo es quizá exceso de triunfo, ¿no? Y sin embargo, pues consigue que ese objetivo siga siempre en el horizonte y que sirva para motivación. Por tanto, he dicho como cimientos importantes, antes de entrar en materia, de lo que es la planificación deportiva de un club, es la propia planificación para la búsqueda de ese objetivo, la motivación individual y externa, y por último, el grupo de trabajo. El director deportivo de un club de fútbol no es la única persona, evidentemente, que trabaja en la dirección deportiva, sino una serie de personas alrededor suya. En la conformación de ese grupo de trabajo, si algún día decidís asumir esta tarea, yo creo que tenéis que tener en cuenta este principio que yo he dicho ahí, ¿no? Para mí si os quedáis con algo de esta charla, me gustaría que una de las cosas que os quedaríais con esa frase, ¿no? No temas la competencia, ten temor de la incompetencia, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque si tú por ese miedo a que el que tú vas a traer a tu trabajo, a trabajar contigo, sea más válido que tú, más capacitado que tú, pues rehúsa de él y traes a otro con un perfil menor, al final el perjudicado va a ser tú, va a ser tu club, va a ser tu trabajo, va a ser tu resultado. Por tanto, no solo para el aspecto del fútbol, que creo que es utilizable válidamente, sino para cualquier cosa en la vida. Si algún día pues tiráis por otros caminos, en el mundo empresarial, creo que este principio es fundamental para la consecución o para la conformación del grupo de trabajo que queráis formar, ya sean 2 personas, 10, 12 o 15, ¿no? Ya sea como director deportivo, incluso como entrenador, ¿no? Ha dicho antes José Luis, con buen criterio, que cada vez el cuerpo técnico lo forman más gente, ¿no? Y pues si algún día queréis ser entrenador, tener en cuenta este principio, ¿no? Intentar traer a vuestro lado los que queráis que sean mejores. No tengáis miedo que algún día ellos sigan otro camino y puedan abandonar o trabajar de forma individual, ¿no? Porque de la suma de los buenos, al final, tú eres el beneficiado. Pero además, algo ya más puntual, más profesional, las características de ese grupo de trabajo, os las dejo ahí un poco esbozadas, ¿no? Digo que deben ser profesionales especialistas en este deporte, es decir, gente que conozcan la idiosincrasia del fútbol, ¿no? La especialidad del fútbol. Pero además tienen que ser de distintas áreas, ¿no? Es decir, yo intento, y los que conocen el grupo de trabajo de la Dirección Deportiva del Sevilla, pues sentirán conmigo que son de distintos perfiles. Es decir, hay un psicólogo, hay un exfutbolista, hay exentrenadores, hay exdirector deportivo. Es decir, ¿y por qué? ¿No? Y te diré, oye, ¿y esto qué tiene que ver? Porque al tú tener distintos perfiles en la conformación de la dirección deportiva, eso te permite hacer distintos estudios del jugador. Es decir, pues un estudio mucho más
puntual desde el punto de vista psicológico, si tiene un psicólogo, si tiene un preparador físico, el aspecto físico, si tiene un jugador, el aspecto más humano, si tiene un entrenador. Sí, intentar que la conformación del grupo de trabajo vuestro pues tenga distintos caracteres, porque os va a valer para después hacer esos informes, esos análisis que se hacen de los jugadores. Evidentemente que asuman responsabilidades, ¿no? Pero las responsabilidades tienen que ser positivas y negativas, ¿no? Yo les digo a mis técnicos que tan importante es que me digan fulanito es bueno con fulanito es malo. Es decir, la eliminación tiene que ser por positivo o por negativo, y tienen que asumir responsabilidades porque al final son tus ojos, son tus piernas. Es imposible que tú puedas ver a todos los futbolistas, y el primer filtro, ahora veréis cómo trabajamos, lo deben hacer ellos y deben ser lo suficientemente responsables para tomar decisiones. Y después dedicación, ¿no? A mí muchas veces en charla con niños allí en Sevilla me preguntan ¿qué tengo que hacer para trabajar en el Sevilla, ¿no? Y yo siempre digo que te guste el fútbol. Y dice, me ha gustado los caballos. Digo, no, pero es que no es una tontería, porque esto es una profesión que a veces, si tú le pierdes la ilusión, pues se hace cansina, ¿no? Porque, claro, no todo es ir a ver la semifinal de la Champions Madrid-Barcelona. También hay que ir a ver el Sub-17 de Perú y no puedes salir del hotel porque te secuestran o te roban, o ir a Finlandia un 23 de noviembre a ver un partido Sub-21. Es decir, que dentro de que sean personas del mundo del deporte que tengan ilusión, ¿no? Porque a veces no son todas las cosas tan bonitas como parecen. Dicho todo esto, para explicaros cómo, que al final creo que imagino que será lo que os interese más de esta charla, cómo trabajamos en el Sevilla, cómo han llegado esos jugadores que ha dicho antes, esos Daniel Alves, esos Adriano, Keita, Poulsen y otros que no han triunfado, ¿no? Porque también han llegado todos iguales. Pues os voy a explicar cómo sería un fichaje, ¿no? Y sobre esa historia, pues iré explicando cuál es el protocolo de trabajo dentro de la Dirección Deportiva del Sevilla. Luego, cuando termine, me entretendré un ratito, no mucho, en algo que para mí que me encanta, que es el trabajo de la cantera del Sevilla, ¿no? Porque, como bien ha dicho antes en la presentación, no solamente hemos vendido jugadores importantes, sino también hemos sacado muy buenos jugadores de la cantera, y para que veáis cómo se hace eso. Lo primero y lo fundamental, ¿no? Es el seguimiento del jugador. ¿Cómo hacemos nosotros el seguimiento? Nosotros dividimos el año en dos grandes bloques, ¿no? La primera parte de la temporada, que abarca desde agosto hasta diciembre, y la segunda parte de la temporada, que abarca desde febrero, porque enero es un mes un poco inhábil con el tema del mercado de invierno, desde enero hasta mayo. ¿Qué hacemos en esta primera parte del año? Nosotros dividimos los campeonatos internacionales en tres grandes áreas, ¿no? Y lo denominamos ligas de clase A, ligas de clase B y ligas de clase C. Las ligas de clase A son las 8 ligas más importantes y donde el Sevilla, por su nivel, por su grado ahora mismo de competitividad, por su posición en el fútbol, creemos que debemos de captar a jugadores. Si yo fuera director deportivo del Cádiz en vez del Sevilla, pues la conformación de esas ligas de clase A será totalmente distinta. Actualmente nosotros denominamos liga de clase A a las 6 ligas europeas más importantes: Francia, Portugal, Inglaterra, Alemania, Holanda e Italia, y las 2 sudamericanas por excelencia, ¿no? Brasil y Argentina. Luego están las ligas, insisto, si yo fuera el director deportivo del Cádiz, pues posiblemente estaría los 4 grupos de segunda B, la segunda A, la segunda edición portuguesa, la segunda edición francesa, es decir, ligas donde el Cádiz pudiera captar jugadores, ¿no? Para que vaya a ver el Chelsea, Manchester City, si no hay posibilidad de ninguna de que yo firme un jugador ahí. Es decir, que tú colocas en esas ligas de clase A, que son las importantes y donde tú crees que vas a captar más jugadores, en función del nivel de tu equipo. Luego están las ligas de clase B, que son las ligas europeas de un segundo nivel, más las ligas sudamericanas de un segundo nivel. Esas ligas exclusivamente las seguimos a través de las selecciones. ¿Y por qué? Por un tema de ahorro de tiempo, ¿no? Que es fundamental en esta profesión. Hacemos una exposición y decimos, oye, a ver, un jugador
polaco que no es internacional absoluto con su país, pues a priori difícilmente va a tener un nivel para el Sevilla actual. Por tanto, ¿qué hacemos? La primera selección nos la hace el seleccionador del país y nosotros vamos a ver directamente a las selecciones a esos jugadores que ya han pasado un filtro, ¿no? Y luego están las ligas de clase C, que son ligas de muy poco seguimiento, son ligas asiáticas, africanas y de América del Norte. Esas fundamentalmente lo que hacemos es ver por la Copa de Asia, la Conmebol o la Copa de África, ¿no? No son ligas donde difícilmente los jugadores que ya tienen un nivel están en Europa y no se encuentran ahí jugadores, muy difícil encontrar jugadores para el nivel del Sevilla actual. Hemos hecho una división y lo que hacemos es, en esta primera parte del año, hacer un seguimiento en bruto, que llamo yo, que es ver fútbol de forma sin un objetivo concreto, ¿no? Intentamos ver todos los fines de semana y durante la semana a través de DVD mucho fútbol y vamos elaborando informes. ¿Cómo elaboramos esos informes? ¿Cómo ordenamos esos informes? Pues lo que hacemos es que mensualmente las 8 grandes ligas europeas hacemos unos 11 ideales con cada liga. Es decir, con los informes que nosotros hemos captado, ya sea en directo o ya sea a través de DVD, pues hacemos un 11 ideal de Francia, un 11 ideal de Italia, un 11 ideal de Inglaterra, de Holanda, de Argentina y de Brasil. Esos 11 ideales los guardamos en nuestra base de datos. En agosto hacemos esos 11 ideales. En septiembre, con el seguimiento que se hace en septiembre, al final de septiembre, volvemos a darle una vuelta y hacemos de nuevo otros 11 ideales de todas las ligas de clase A. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y además, con todas las ligas de clase B, es decir, no con la liga polaca, sino con todas, pues hacemos también un 11 ideal en agosto, en septiembre, en octubre. Ahí, evidentemente, no aparecerá un portero francés, un lateral derecho francés, un central francés, no, aparecerá posiblemente un portero peruano, lateral derecho colombiano, el central eslovaco, el central zurdo austriaco y el lateral izquierdo boliviano. Es decir, todo eso, como he dicho, lo vamos almacenando en nuestra base de datos. ¿Para qué? Para que cuando llegue diciembre nos sentemos, sacamos todos esos informes y elaboramos una serie de listas de jugadores en función de los puestos específicos para hacer el seguimiento en la segunda parte del año, que empieza, como he dicho anteriormente, en febrero. Y ahí no vamos a ver fútbol de forma bruta, ¿no? Es decir, no vamos a ver 5 partidos en Francia, 4 partidos en Inglaterra, no. Ahí vamos a ver a esos jugadores que hemos seleccionado anteriormente de forma que hacemos una especie de gira en torno a esos jugadores. Es decir, una fluctuación de seguimiento en torno a esos jugadores. Imaginaros que vamos a hablar de un puesto específico, ¿no? Del lateral derecho. Lo que voy a contar, multiplicarlo por 11 posiciones, pues eso es lo que hacemos normalmente. Sacamos los 11 ideales y concluimos que después de todo seleccionamos a 10, 12 laterales derechos. Entonces lo que hacemos es hacer un seguimiento específico de esos jugadores. Vamos a ver al lateral derecho del Saint-Étienne, al lateral derecho de la Roma, al lateral derecho del Aston Villa, al lateral derecho del Barcelona, al lateral derecho de River Plate, es decir, a los laterales derechos que hemos creído que después de todo ese trabajo son los idóneos. ¿Cómo hacemos ese seguimiento? Como es un seguimiento más exhaustivo, ya lo hacemos con distintos miembros de la dirección deportiva y en distintas situaciones. Intentamos ver a esos jugadores en distintos entornos. Cuando me refiero a entornos, me refiero a situaciones distintas donde tú puedas percibir la calidad o las cualidades de ese jugador. ¿Qué hacemos? Pues intentamos verlo en un partido de casa, en un partido de fuera, en un partido importante, en un partido contra un rival menos importante, en un partido de selección, es decir, en distintas circunstancias para elaborar un informe lo más completo posible. Una vez visto lateral derecho, portero, lateral izquierdo, centrales, todas las posiciones que hay ahora mismo en un sistema convencional de 4-4-2, ¿no? Que es el que el Sevilla utiliza en los últimos años. ¿Cómo elaboramos ese informe, no? Intentamos de buscar el aspecto más completo posible de ese jugador, ¿no? Entonces lo dividimos en 3 informes: el informe personal, el informe
técnico-táctico y el informe económico. Evidentemente, en el técnico-táctico, que es el que tiene más peso a la hora de decidir, pues los aspectos que se vigilan o que se miran pues son los habituales, ¿no? En diferentes posiciones, si podemos ver al jugador, si es un jugador versátil y, como he dicho anteriormente, en distintas situaciones. Luego hay un informe personal que es quizás el más complicado de realizar, pero que también tiene su peso específico dentro de la decisión, ¿no? Intentamos ver, bueno, pues, su entorno familiar, su conducta fuera del campo, sus costumbres, para tener lo máximo datos posible. Y luego un informe económico un poco de las aspiraciones que tiene ese jugador, el valor que tiene actualmente y lo que puede costar en un futuro, ¿no? Para, con todos estos datos, ir descartando. Hay jugadores que se descartan por el informe personal, hay jugadores que se descartan por el informe táctico-técnico y también hay jugadores que se descartan por el informe económico, a pesar de que los otros informes sean positivos. ¿Qué intentamos? Ahí entra, José Luis, perdón, aún no. Ahí intentamos de elaborar una relación lo más amplia posible de jugadores en función del puesto. Es decir, intentamos, después de hacer distintas selecciones, que en el puesto, por seguir el ejemplo, de lateral derecho, quedarnos con 5 o 6 jugadores que, como habéis podido observar, han pasado distintas cribas y que si están ahí, están en un orden jerárquico muy similar. Siempre habrá una primera opción, pero esas 5 opciones son opciones de un perfil muy similar. ¿Qué te permite eso? Te permite 2 cosas. Si tú elaboras esa lista, te permite 2 situaciones importantes. Una, sentarte con el entrenador, y ahí, José Luis, es donde tiene importancia el entrenador, porque tú con ese perfil, con esa lista de jugadores, te sientas con el entrenador y intentas de perfilar el jugador que tú quieres. Yo lo llamo la teoría de la mesa y la lámpara, que es una cosa mía, pero su origen la tiene en una expresión que en su momento Rafa Benítez, cuando estaba entrenador de Valencia, dijo, ¿no? Vino a decir que él había pedido un jugador y le trajeron otro, y lo que vino a decir es que él había pedido una cama y le habían traído un ropero, o un armario, perdón, o al revés, había pedido un armario y le traído una cama, que la cama era preciosa, pero evidentemente para guardar ropa no le valía. Es decir, ahí por qué entra la figura del entrenador a tener peso, porque él es el que conoce perfectamente su estilo, el matiz que le quiere a su equipo, qué características para su estilo de juego quiere que tenga el lateral derecho, el delantero centro, el medio centro de creación, el medio centro defensivo, el interior izquierda. Es decir, en función del estilo de juego que él quiere desarrollar, pues seguro que le valdrá un tipo de lateral u otro tipo de lateral. Entonces, si él es un entrenador que, como ponía el ejemplo él, que el perfil de sus laterales es más ofensivo, pues posiblemente sea mucho mejor traer a Marcelo que traer a Arbeloa. Siendo los dos buenos jugadores, pero si encontramos con un jugador que su perfil defensivo son de jugadores de mantener la posición, que no sobrepasen nunca la línea medular o que no sobrepasen nunca al interior que juega por delante, pues posiblemente sea mejor Arbeloa que Marcelo. Por tanto, ahí es donde nosotros empezamos a conectar con el entrenador y a demandar de él información para una lista que era de 5 o 6 jugadores donde había una jerarquía, pues se vaya cambiando en función de lo que el entrenador te demanda. Es decir, si en tus informes, por seguir el perfil del lateral derecho, pues tienes Daniel Alves, Sergio Ramos, Davo, por decir jugador del Sevilla, Sergio Sánchez y Coque, pues en función de lo que el entrenador te demande, pues tú elaborarás esa lista con una jerarquía distinta e intentarás saciar o contemplar lo que el entrenador te ha pedido. Pero esa lista de 5 o 6 nombres, insisto, que han pasado una serie de filtros que han sido seguidos durante todo el año en distintas circunstancias, no solamente te vale para poder contentar la petición del entrenador y tener un espectro de jugadores lo más amplio posible para ver si pueden cumplir el perfil que te manda, sino te vale para algo muy importante que es la negociación. La negociación como
he dicho ahí 3 cosas importantes, ¿no? Que para mí, esto se resume en que yo siempre digo que una negociación es buena cuando todas las partes salen contentas. Pues estos 3 matices que yo introduzco ahí y que lo veis perfectamente, se resumen en eso, ¿no? Es decir, hay que intentar siempre cuando termina esa negociación que tú no seas el vencedor ni el otro el vencido, ¿no? Porque no sería una buena negociación. Pero como decía, por seguir el criterio, esa lista de 5 jugadores te permite algo fundamental para esto, ¿no? Que es el tener alternativas. Cuando tú vas a negociar, hay muchos clubes que el que negocia no es el director deportivo, que puede ser el director general o incluso el presidente, pero en el caso del Sevilla, el que negocia es el director deportivo. Si tú vas con una opción solo, vas a pecho descubierto y eso te permite muy poco margen a la hora de negociar. Pero si tienes alternativas, aunque jerárquicamente el jugador que tú vas a negociar sea la primera, pero sabiendo que la segunda es de un valor similar y que además reúne el perfil que el míster quiere, te permite un amplio margen de negociar. Yo puedo poner muchos ejemplos, ¿no? Nosotros antes de firmar a Canuté, nuestra primera opción era Fred. Los que sepáis un poco de fútbol, os acordaréis de un delantero centro brasileño que en aquella época jugaba en Cruzeiro, que luego lo firmó en Lyon. Mi primera opción, de hecho yo estuve en Brasil negociando, pero como las cantidades que me demandaban eran totalmente fuera de lugar, pues yo me vine para España y nos fuimos a Londres, al Tottenham, a firmar a Canuté. Si no hubiera tenido esas opciones como segunda o tercera, pues posiblemente me hubiera vuelto loco y hubiera tenido que pagar más del dinero que yo pensaba que podía valer Canuté. Por otro ejemplo, nosotros este mercado de invierno hemos firmado a Medel. Medel no era la primera opción era Annan. De hecho, estuvimos en Canarias negociando con la gente de Rosenborg, pero no llegamos a un acuerdo y tal como fuimos nos venimos y nos fuimos por la segunda opción, que era de perfil similar y reunía las características. Por tanto, insisto, esa lista jerárquica de jugadores que hay que intentar que sea lo más amplia posible, te sirven fundamentalmente para 2 cosas. Una, para poder saciar la petición del entrenador y, sobre todo, para tener una posición mucho más cómoda a la hora de negociar. Y, por último, hay algo fundamental. Es decir, nosotros hemos estado durante todo el año haciendo un trabajo de seguimiento, de realización de informes, de selección de jugadores, hemos hablado con el entrenador, hemos negociado y lo hemos comprado. Hay una parcela que es fundamental, ¿no? Y lo decía también antes José Luis en su charla, que es el conocer la filosofía de un club, la historia de un club, lo que quiere ese club, lo que quiere esa afición. La integración del jugador, ¿no? He dicho anteriormente que los jugadores son personas y como personas que son, pues tienen sus costumbres, sus formas. Y en esa integración para mí hay 3 claves, ¿no? Una es el entorno del club, otra es la peculiaridad del propio jugador, conocerla, y otra es la puesta de largo, la presentación. Es decir, el entorno del club, ¿no? Yo creo que no es lo mismo que un jugador llegue a Barcelona, que llegue a Madrid o que llegue a Sevilla. Y no lo digo por los equipos, sino por la ciudad. Es decir, si un jugador desconoce la idiosincrasia o la filosofía de ese club, del entorno que rodea ese club, pueden cometer errores muy pequeños, y ahora voy a poner un ejemplo que posiblemente os riáis y digáis qué cosa más absurda, pero que tienen su peso. Si no conoce esa filosofía, puede, en esa integración, esa adaptación a su nuevo entorno, puede cometer errores que después le puedan pesar, ¿no? Yo os voy a poner un ejemplo. ¿Sabéis? Sevilla es una ciudad totalmente dual en todo. En lo futbolístico más dual es imposible. Yo no sabría decir si el 50% de los sevillanos son béticos y el otro 50% sevillistas, o el 49 y el 51, pero evidentemente hay una igualdad tremenda, ¿no? Y todo se mide, o muchas de las cosas se miden en función del rival, de lo que hace, lo que no hace, de si... Y yo siempre, cuando llega un jugador, la comida esa típica después de la presentación, me pongo a hablar con él, que ahí se habla de cosas muy insulsas, que la mayoría te preguntan si está muy cerca de la playa. Es una pregunta que hacen todos. ¿Está muy cerca de la playa? Y yo digo, pues si tú vienes de Hamburgo, que la playa está a 850 kilómetros, que no la has visto en foto nada más, pues te preguntas siempre eso. Entonces yo siempre le hago una pregunta a ellos. ¿Te vas a traer tu coche? No, yo me lo voy a comprar. Y claro, yo digo, pues si te lo compra, no te lo compre verde. Entonces el tío me mira con cara diciendo, vaya, el director deportivo del club, que en vez de decirme el sistema táctico que vamos a jugar, me dice que no me compre el coche verde. ¿Es una tontería?
Pero no, evidentemente lo digo porque verde es el color del Betis. Es una tontería, pero tiene su peso, porque imaginaros que el tío es delantero y llega y desde que llega empieza a meter goles como churro. No pasa nada, verde, amarillo, naranja. Pero como no mete goles, la gente empieza a decir, no mete goles y además tiene el coche verde, el hijo de la grandísima. Y quiera que no, en Sevilla, eso en Sevilla, en Madrid, en Valencia no sé lo que pasará, pero en Sevilla esas cosas pesan porque somos muy dados a cargar o adjetivizar a los jugadores y son pesos que después son difíciles de quitar. Estoy exagerando, evidentemente, ¿no? Pero sí creo que es importante que si estáis un día en esta posición en la que estoy yo, le expliquéis desde el primer momento a qué club se encuentran, cuáles son las costumbres. Voy a poner un ejemplo rápido. No sé si habéis visto la polémica que se ha creado en Sevilla por una pequeña declaración, por una palabra, por un monosílabo que ha dicho Marcelino, que le preguntaron sobre el Betis y dijo no. Si pensaba que el Betis podía competir con el Sevilla, dijo no. Bueno, llevan 4 días hablando del tema. Posiblemente el error haya sido mío, por no haber sentado a Marcelino y haberle dicho a Marcelino, si te preguntan por el Betis, obvia la respuesta. Pues llevan 4 días y ya es un peso que se ha cargado y seguramente en la semana anterior al derbi van a sacar esas declaraciones y seguro que servirán para motivar al rival. Y es una tontería, un absurdo, pero tiene que ver, seguro. Ya es algo, ¿no? Ya es algo que puede sumar o puede restar. También es importante conocer las peculiaridades de cada jugador. Es decir, y os pongo un ejemplo que en mi equipo se da habitualmente, ¿eh? Son ejemplos exagerados, pero creo que con los ejemplos exagerados podéis entender lo que quiero explicar, ¿no? En nuestro equipo actualmente, bueno, ya hay menos, pero hay muchos jugadores de color, ¿no? Muchos jugadores negros y la mayoría son musulmanes. Y entre ellos, Canuté es el más musulmán de todos, lleva a rajatabla los preceptos que dicen el Corán y hace el Ramadán. Conocer que Canuté tiene un perfil de musulmán muy amplio y que además practica el Ramadán, pues te permite establecer en los meses que dura el Ramadán, que sabéis que son un mes al año, en los que no pueden comer mientras que haya luz del día, pues te permite pautar una serie de una alimentación fundamental para el deportista, especial para esa época, te permite pautar unos entrenamientos especiales para esa época, donde el jugador no come en todo el día, y puedes sacar provecho de la situación y no peligrar el estado físico de ese jugador. Es decir, insisto, conocer las peculiaridades de un jugador es importante para aprovecharte de ello a la hora de exigirle el máximo rendimiento. Y luego hay una cosa importante que es la puesta de largo, que es el día de la presentación, ¿no? El famoso día de la presentación. Y usted me dirá, ¿a qué te refieres, Monchi? Digo, mira, la presentación es la primera vez que el jugador se expone ante sus aficionados, ¿no? Y ahí hay 2 matices importantes, ¿no? Uno es el intentar de transmitirle al jugador que en esa rueda de prensa donde uno va a empezar a hablar sea lo más cauto posible a la hora de hacer declaraciones, por lo mismo que decía antes del coche, porque son declaraciones que después pueden pesar. Y os voy a poner un ejemplo de un jugador que jugó en el Sevilla en mi época de jugador, mi última época, que era Igor Glusevic, que en la rueda de prensa de presentación, Glusevic era un delantero centro que firmó el Sevilla de la Extremadura, pues dijo que iba a hacer 30 goles. En la jornada 28 llevaba 2 goles y la gente le decía, como nota ligera no llega a los 30. Se cargó él absurdamente de una presión que no tenía por qué. Es decir, yo siempre le digo a los jugadores, oye, cuando te pregunten, pues dilo de siempre, que venga trabajo, prometo trabajo, voy a luchar, estoy muy ilusionado. ¿Por qué? Porque son cosas que después influyen. Y diréis, joder, Monchi, ¿qué cantidad de cosas crees tú que influyen? Sí influyen, sí influyen. He puesto un ejemplo. Y voy a poner otro ejemplo mucho más que seguro que también os lo recordáis. Sabéis que después de la presentación muchos clubes sacan los jugadores al campo y lo visten con la camiseta y le ponen a dar pataditas, ¿no? Yo en mi primera época, como lo que firmaba era jugadores que le daban patadas a los jugadores, como Pablo, pues no los sacaban. No, Javi Navarro, Pablo, estos no los sacaban, no salían. Pablo es testigo de ello, que no salían. Yo no los sacaba porque o se ponían con las manos o era un lío. Ahora ya por el tema del marketing, pues hay que sacarlo, ¿no? Entonces yo en función del jugador, pues le digo, no te traiga bota, y con la excusa de no traerte bota, dile que no pueda patadita. Y os pongo un ejemplo, y es un jugador que le marcó su devenir en el equipo en los años siguientes, en el año ese, ¿no? ¿Os acordáis de un uruguayo que firmó el Atlético de Madrid, Sosa, que en la presentación del jugador
se puso de patadita y no era un balón, era un conejo. Y salió en todos los telediarios y no levantó cabeza. Es decir, marcó el devenir del jugador en la temporada. Evidentemente porque no rindió, pero ya empezó no de 0, sino de -10. Bueno, pues estos detalles que he ido contando, que evidentemente son mucho anecdóticos, pero de verdad que, como he dicho al principio, yo todo lo que cuento es más que del libro de la experiencia del día a día y te hacen pensar e intentar reflexionar, y como yo creo que yo he venido aquí a explicaros lo que me ha hecho a mí pues llevar 12 años, pues me veía en la obligación de explicaros. Como creo que voy con el tiempo un poco justo, voy a hablar, y permitírmelo un poco, es que es una de mis debilidades, de lo que es la cantera del Sevilla. Bueno, aquí os explico un poco lo que es hoy el organigrama, la organización y el funcionamiento del Sevilla, y os voy a hablar de, para mí, los tres grandes pilares que tiene que tener una cantera, ¿no? Que son instalaciones, el área de captación y el área de formación. Esos tres pilares tienen que llevarte al objetivo fundamental que debe tener una cantera, a mi manera de entender, que es la de formar jugadores. Aquí entramos siempre en la diatriba o en la discusión de que qué tiene que hacer una cantera, competir o formar. Yo pienso que una cantera tiene que formar, ¿no? Quien tiene que competir y ganar es el primer equipo, ¿no? Yo esto lo ejemplarizo de una manera muy rápida, ¿no? Yo, si pierde el benjamín, el alevín, el infantil, el cadete, me dura el cabreo una milésima de segundo. Si pierde el juvenil, un segundo. Si pierde el C, 30 o 40 segundos. Si pierde el B, 5 minutos. Si pierde el primer equipo, me llevo 2 noches sin dormir y sin hablarle a nadie. Es decir, para que veáis que lo importante es el primer equipo. Entonces, en esa, sabéis que muchas veces se dice, oye, ¿qué es más importante? ¿Que los equipos de cantera compitan y ganen o que formen? Yo creo que el discurso no tiene sentido. Es formar, ¿no? Desde el Benjamín hasta el Sevilla B. Nosotros que este año hemos estado a punto de ascender, yo valoro la temporada del filial mucho más porque el año que viene en el primer equipo posiblemente haya 4 o 5 jugadores de la cantera que porque hayamos estado a punto de ascender, ¿no? Creo que el objetivo del filial tiene que ser formar jugadores. Porque además de la mejor formación, al final se compite mejor y se ganan más. Cuanto mejores son tus jugadores, mejores compite y más ganan, ¿no? Por tanto, creo que es un discurso absurdo en mi manera de entender, ¿no? He dicho instalaciones, ¿no? Yo creo que allá en Andalucía pues, hay una muy buena materia prima y esa materia prima hay que trabajarla, ¿no? Y para ello, evidentemente, es fundamental esas instalaciones, esa infraestructura, pero no solamente a nivel de terrenos de juego, de campos, de gimnasio, de vestuarios, no. También, cuando me refiero a infraestructura, instalaciones, me refiero también a infraestructura humana, ¿no? Yo creo que una cantera que intente mejorar en el día a día debe tener los mejores profesionales en los puestos de formación, ¿no? En puestos de entrenadores, de preparadores físicos, de psicólogos, intentar de elevar el nivel, porque de la elevación de ese nivel de los entrenadores, al final se va a elevar el nivel de la formación de los jugadores. Luego, hay algo fundamental, que es el tema de la captación. Nosotros intentamos trabajar en cantera, y digo intentamos porque todavía estamos un poco en deficiencia con lo que hacemos en el primer equipo, pero aplicamos un mismo sistema, un sistema similar al que aplicamos en el primer equipo. Lo que pasa que ahí el perfil no lo marca, el perfil del jugador que buscamos no lo marca los entrenadores, sino lo marca la entidad, para intentar, lo que he dicho ahí, no mantener la supremacía futbolística en tu área de influencia, ¿no? Para ello intentamos desarrollar un sistema lo más óptimo posible de captación. Ahora bien, para que conozcáis un poco la peculiaridad, la captación del Sevilla fundamentalmente se centra en el ámbito de influencia, en Sevilla, en provincia de Sevilla y como mucho en Andalucía. Es decir, nosotros difícilmente, por no decir que en los últimos años nunca, captamos un jugador de más allá de Despeñaperro, es decir, de más allá de Andalucía. ¿Por qué? Porque yo soy de los que pienso, y posiblemente lo piense equivocadamente, pero me baso en un dato objetivo, que es que el 99% de los jugadores de la cantera que en los últimos años han subido al Sevilla eran de Sevilla, provincia o andaluces, y me baso en ello porque creo que el jugador, en esa edad tan joven, donde mejor puede crecer es en el ámbito de su familia. Es muy difícil sustraer a un chico joven de su familia y que pueda rendir al máximo nivel. Por tanto, nuestra área de captación fundamentalmente
el área de influencia es el de Sevilla, provincia de Andalucía. Y además por otro método, ¿no? Por otra circunstancia, porque yo creo que es donde nosotros podemos tener un buen dominio, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo empezaba como director deportivo, mi primer viaje fuera de España, fue a Argentina, lo hice a los 11 meses de ser director deportivo y me preguntaban los periodistas de Sevilla y los periodistas, incluso los propios consejeros, oye, ¿por qué no has ido antes? ¿Por qué no vas a...? Yo decía, ¿yo para qué voy a ir a Argentina? ¿Cuántas veces puedo ir a Argentina con el presupuesto que tiene el Sevilla? ¿Una vez? Yo iré a Argentina cuando pueda ir una vez al mes y pueda dominar el mercado de Argentina. Prefiero ir 10 veces a Leganés a pasar frío y a tomarme un caldo en el descanso, o a Getafe o a Salamanca a ver jugadores de esa categoría y dominar esa categoría, dominar las categorías españoles donde yo tengo área de influencia, que dominar de manera puntual otras competiciones. Por el mismo sistema, nosotros, por nuestra infraestructura, creemos que hay suficiente materia prima en nuestro sector y además dominamos mejor ese sector, ¿no? Y por último, para llegar a ese fin final, que es la de formar jugadores, está el área de formación, ¿no? Que nosotros lo dividimos en dos grandes áreas, que es el de metodología y tecnificación. Creemos, como he dicho anteriormente, que la formación debe estar por encima de la competición y por ello damos mucha importancia a estas dos grandes áreas, ¿no? Al frente de cada una de ellas hay dos personas que os explico rápidamente en qué consiste, ¿no? El tema de metodología, lo que intentamos es utilizar un sistema similar al escolar, en el sentido de que intentamos que los jugadores de las distintas categorías vayan teniendo unos criterios, unos conocimientos en función de esa edad y esa categoría y que a medida que vayan avanzando en el escalafón vayan consolidando esos conocimientos, al igual que en primero de primaria, pues en matemáticas se aprende a sumar y a restar y no se aprende ecuaciones, que se aprenden en cuarto, pues esto es igual. Nosotros intentamos de dotar, de suministrar a los distintos entrenadores de la cantera y preparadores físicos de una serie de contenidos en función de las edades para que esos jugadores que están en edades de formación vayan adquiriendo solo esos conocimientos que son acordes a su edad y a su categoría. Y que durante el año se sometan a distintas evaluaciones, distintos exámenes, para ver si van adquiriendo esos criterios. Ese es el área de metodología. El responsable lo que hace es, como he dicho anteriormente, suministrar a los preparadores físicos, a los entrenadores, el contenido del trabajo. Después, evidentemente, se le deja la libertad de que, en función de ese contenido y de lo que se quiere conseguir, ellos realicen los ejercicios que crean oportunos. Y luego está el área de tecnificación, que por seguir el símil de la escuela, sería como unas clases extras, ¿no? Es decir, nosotros en el área de tecnificación intentamos de aportarle a los entrenadores las carencias que en sus jugadores ellos puedan ver, en el sentido de que los que sois entrenadores sabéis que es muy difícil trabajar en una hora, hora y media, aspectos individuales, se trabajan más aspectos grupales y sobre todo aspectos colectivos, pues en el área de tecnificación, el encargado de esa área, en plena coordinación con el entrenador, lo que intenta es de dar esas clases extras. Es decir, si mi hija que estudia cuarto de primaria, pues le falla matemática una cosa, pues yo contrato un profesor privado para que trabaje, para que mejore eso. Pues esto es igual, el responsable de tecnificación lo que intenta es trabajar de forma individual con esos jugadores que, por poner un ejemplo de un central, pues no dominan el despeje, no dominan el control y el pase, no dominan el golpeo de cabeza. Bueno, pues intentamos que se trabaje exclusivamente esas acciones para intentar mejorarlas, a nivel de campo y a nivel de situaciones de DVD o de vídeo, con ejemplos de jugadores normalmente importantes para que ellos capten mejor esa información. Todo eso, evidentemente, como he dicho anteriormente, con un fin final que es proporcionar jugadores de calidad para el primer equipo. Con esto termino, he terminado, pero me gustaría, dejo esa filmina ahí un poco y yo si os preguntaría a vosotros qué veis reflejado en esa foto, pues me diréis una felicidad, alegría, y si yo me preguntara ahí mismo yo diría éxito, ¿no?
¿Y por qué dejo esto para el final, no? Porque todo lo que yo he